Génesis capítulo 30, versículos 1 al 6. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo, acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. El nombre de Dan significa juicio y juez. Vemos que Dan nació de un juicio. Versículo 6, dijo Raquel: me juzgó Dios, y Dios le dio un hijo, al cual le dio el nombre de juicio o juez. Según el diccionario Strong, Dan significa juez, el juez que juzga, que dicta sentencia para reivindicar, castigar y para gobernar. Este es el carácter de la gente de Dan, y este es el propósito de la tribu de Dan: juzgar, tener juicio. Donde, a diferencia del nombre de Daniel, Daniel significa Dios es mi juez. De las palabras Dan, que significa juez, la letra I, que significa mío o mí, y el nombre El, Elohim, el Eterno. Por lo tanto, Daniel significa que Dios es el juez de todos los seres humanos. Es el juez supremo, el que nos ve, nos analiza y tiene un juicio acerca de nosotros y para nosotros y a cada uno en lo individual. Dios es nuestro juez. Pero en el caso de Dan, significa que cada uno de nosotros tiene una conciencia propia, que cada uno tiene un juicio propio de sí mismo y que tiene la capacidad de someter al razonamiento cada una de nuestras acciones. Y esto sirve para gobernar nuestras acciones, aunque a veces la carne interviene para no hacer lo correcto delante de Dios. Es como una batalla entre lo bueno y lo malo. Pero, en cierto modo, cada uno de nosotros es un tipo de Samson, que tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero necesitamos la fuerza de Dios y el juicio de Dios, que es su palabra, su dirección, su ley. En Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17, Jacob profetiza acerca de la tribu de Dan. Jacob profetiza del propósito divino que Dios tuvo con el hijo de Bilha, el hijo de Raquel, Dan. Libro del Génesis, capítulo 49, versículos 16 y 17, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Así como Dios estableció que los levitas fueran los intercesores entre Dios y el pueblo, y así como también Dios estableció que de la familia de David fueran tomados los reyes que gobernarían sobre la nación de Israel, sobre todas las tribus de Israel, no nada más de los judíos. Dios estableció a la tribu de Dan como juez de la nación de Israel, y esto por boca del padre de Dan, Jacob, Israel. Dios estableció que la tribu de Dan fueran como los jueces civiles de la nación. Es como si Dios les hubiera dado la autoridad y la capacidad para ayudar a los levitas
ayudar al rey de Israel para juzgar los casos cotidianos del pueblo de Israel, como cuando el suegro de Moisés, Yetro, le aconsejó a Moisés que por causa de su salud, Moisés debía establecer gente que le ayudara para juzgar las cosas que el pueblo necesitara, los asuntos internos del pueblo, como controversias, contiendas, pleitos, robos. Estos daneses, esta tribu de Dan, serían los encargados de impartir esa justicia entre el pueblo de Israel, basados en la palabra de Dios, en la ley, en la Torá. Un ejemplo de esto fue Sansón, el juez de la tribu de Dan. Sansón, que fue el prototipo de Hércules, el griego. ¿Por qué Hércules, el griego, se parece mucho a Sansón, el israelita de la tribu de Dan? Es porque los daneses o la tribu de Dan conquistaron Grecia y ellos contaron las hazañas de Sansón, y la mitología griega les llamaron Hércules y Mopsos, que es otro relato de Sansón, pero en Sicilia. Lo veremos en otros videos, esa historia. Bueno, pues este Sansón liberó muchas veces y protegió muchas veces a la tribu de Judá de los ataques de los enemigos. Judá y Dan, separados de las otras tribus por las dificultades geográficas, especialmente por el hecho de que los jebuseos dominaban la ciudad de Jebús, es decir, Jerusalén, estaban expuestas a los ataques de los filisteos. Y Dios empezó a utilizar a Samsón como libertador de los judíos. Este Samsón también parece ser un prototipo del anticristo que ha de venir, pero contaremos esa historia en otra ocasión. Antes de morir, Sansón le pidió a Dios que le diera fuerzas y lo ayudara a vengarse de sus captores. En el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 28, dice: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Sansón pidió que Dios lo juzgara y lo ayudara para vengar la pérdida de la vista. Sansón estaba reconociendo que Dios lo había creado de una manera diferente, de una manera distinta a los demás, y que él tenía cualidades únicas, y le pidió a Dios que le permitiera hacer un último uso reivindicativo final de su singularidad. Esto es hacer juicio, y Samsón hizo justicia, matando a los filisteos, aunque esto también le costara la vida. La vida de Samsón es un ejemplo de la aplicación del juicio y la justicia de la tribu de Dan en Israel. Pero los daneses también aplicaron este juicio y justicia fuera de Israel. La batalla de las Termópilas fue uno de los acontecimientos históricos de la antigüedad más importantes y que más repercusión ha tenido en nuestra época, cuando Leónidas, rey de los espartanos de la tribu de Dan, junto con sus 300 soldados más cercanos, se enfrentaron durante 3 días al poderoso imperio persa. Comenzó aproximadamente en el año 481 a.C., cuando Jerjes, rey de Persia, envió emisarios a la península griega, exigiendo toda agua y toda tierra que ahí se encontraba. La respuesta por parte de los griegos fue la creación de la Liga Helénica, y a pesar de que varias ciudades estaban de acuerdo con Jerjes, las principales ciudades comandadas por Esparta, Atenas y Tebas decidieron enfrentar el avance persa. Este acontecimiento histórico de la batalla de las Termópilas o de las Tierras Calientes ha llegado hasta nuestros días a través de Heródoto, entre otros autores griegos, pero la hemos visto recientemente representada en las películas como 300.
dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Gerard Butler. Esta batalla tuvo su repercusión en el mundo porque si Jerjes y su poderoso ejército hubieran logrado su cometido, tal vez el mundo no hubiera conocido la democracia y nunca hubiera experimentado la libertad y la libertad de elegir a sus gobernantes. La esclavitud y la opresión hubieran sido tan comunes como la única forma de vida de la sociedad. La democracia no era conocida en Grecia, ni en el mundo, ni en las naciones alrededor de Israel, sino hasta después de la llegada de la tribu de Dan a Grecia, por lo que los primeros en reconocer la necesidad de un gobierno de extracción popular se inició en Grecia, por la influencia de la tribu de Dan, el juez, el que analiza las situaciones con juicio, con equidad y con justicia. La mayor aportación de los griegos al derecho abarca tres temas principales: su difusión filosófico-jurídica en torno al concepto de justicia, su experimentación sobre los sistemas constitucionales en las ciudades-estado y su paso a través del tiempo de regímenes aristocráticos u oligárquicos a democráticos. Ese es un ejemplo de una aportación de la tribu de Dan no solamente a Israel, sino también al mundo. Los estudiantes universitarios de la carrera de Derecho y los abogados pues tienen más conocimiento acerca del derecho en la antigua Grecia. Todos sabemos que en un inicio en Israel existió una teocracia, donde Dios era el único rey. Este es el modelo perfecto de gobierno en una nación. Pero Dios permitió que existiera una monarquía, donde Dios elegiría al rey que gobernara sobre su nación, y esperaba que el rey en turno se sometiera a su voluntad. Cada rey de Israel era un representante de Jesús en el trono, pero también había distintas autoridades en otras áreas. Por ejemplo, el sumo sacerdote levita, el profeta que traía la palabra de Dios, los soldados del ejército de Israel, etc. Y en ese sentido la tribu de Dan debía funcionar como una autoridad civil dentro del pueblo para juzgar los casos cotidianos civiles de la nación. Y por supuesto Dios esperaba que el pueblo se sometiera a sus autoridades, tal como lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13 de los versículos 1 al 6. Donde Dios ordena que todas las personas nos sometamos a nuestras autoridades por obediencia a Dios, porque las autoridades fueron puestas por Dios. En décadas anteriores, Estados Unidos se caracterizaba por tener un excelente sistema de justicia, con jueces pocas veces corruptibles, que efectivamente aplicaban la ley, por lo que era un modelo de justicia a seguir en el mundo, aunque actualmente ya no sea así. Y esto se debía a que Estados Unidos, una nación descendiente de Israel, siendo la tribu de Manasés, contaba y cuenta con la influencia de la tribu de Dan, no solo porque en sus bases constitucionales Estados Unidos utilizó los fundamentos bíblicos al inicio de la creación de la nación, sino también por la influencia de la tribu de Dan en Estados Unidos. El símbolo de la tribu de Dan la podemos ver en Estados Unidos como el águila calva. Según datos económicos de Dinamarca, es uno de los 8 países del mundo con mejor calidad de vida, y en cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Dinamarca, ha sido de 88 puntos. Así pues, según sus habitantes, es el país con menos corrupción en el mundo. Dinamarca es uno de los países con prosperidad económica, social, y se ha convertido en uno de los países también que son modelos a seguir en el mundo, junto con Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, todas estas naciones descendientes de Israel.